Hola, un saludo para todos. El tema de hoy es amplitud modulada. La transmisión de información análoga es el método más común de comunicación entre el sensor y la unidad de control. La información se transfiere en la amplitud, altura de la señal. Ejemplos de señales AM, amplitud modulada, como vemos, sensor de posición de mariposa, sensor de temperatura de motor, sensor de presión, sonda lambda, etcétera. Entonces, en este caso vamos a medir la señal del sensor de pedal de acelerador. Como vemos, tenemos aquí un osciloscopio, la cual está calibrado a 1 voltio por división y a 1 segundo por división en el tiempo. ¿Ok? En este caso, el punto cero se encuentra aquí, donde indica la flecha. Ahí está el punto cero. La señal del pedal de acelerador se encuentra en este momento en el punto cero, lo que quiere decir que el pedal no está presionado en este momento. Como se puede ver, la señal del sensor de posición de pedal de acelerador se encuentra sobre la línea cero del osciloscopio, lo que quiere decir que el pedal de acelerador no ha sido presionado para que la señal del pedal de acelerador tenga una amplitud en la señal modulada AM. ¿Ok? Entonces, como vemos ahora, aquí tenemos otra imagen, el osciloscopio, aquí está el punto cero, y vemos que la señal está aquí arriba, ya que tenemos una calibración a 1 voltio por división. Si contamos de aquí hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5 voltios, que es más o menos la alimentación del sensor. Entonces, vemos que lo que quiere decir que el pedal está presionado a fondo prácticamente. ¿Ok? Como se puede ver, la señal en el osciloscopio nos indica una señal con una amplitud de 5 voltios, la cual nos indica el osciloscopio que el pedal de acelerador se encuentra presionado a fondo y la amplitud de esta señal se encuentra en su máximo valor. Es correcto. Entonces, ahora vemos aquí una señal en el momento en que está en el punto cero, es presionado el pedal, tarda un tiempo en llegar esta señal al punto máximo, esto debido a la rapidez con que se presiona el pedal de acelerador. Entonces, como vemos, tarda un tiempo, en este caso de ir desde el punto cero hasta el punto máximo, tenemos casi que 2 segundos. Aquí arriba está el pedal presionado en el punto máximo y aquí en este punto vuelvo y se quita la presión sobre el pedal. Como vemos, va disminuyendo gradualmente eh, hasta caer hasta el punto cero. ¿Ok? Como se puede ver en pantalla del osciloscopio, el pedal de acelerador ha sido presionado. En el instante que el pedal es presionado, la señal ascendente es una señal que asciende con una inclinación. Esto debido al tiempo o la rapidez con que se presiona el pedal, la cual la amplitud de la señal aumenta a medida que el pedal de acelerador lo pisamos más a fondo. En el momento que el pedal está a fondo, en este caso hay una duración de 3 segundos, la cual esta sería la frecuencia para esta señal modulada. En el momento que el pedal de acelerador es liberado, la señal descendente empieza a reducir la amplitud de la misma manera que lo hizo en su carrera ascendente. Y la señal o voltaje del sensor cae al nivel de la línea cero. ¿Ok? Entonces, como vemos, una señal de amplitud modulada prácticamente no se le mide lo que es frecuencia. Esta señal, lo más importante para esta señal es la amplitud de la señal, que es lo que nos interesa verificar en un sensor de estos. La amplitud modulada que sea la correcta. ¿Ok? Nota, en estas señales análogas, las cuales cambian su amplitud y puede tener distintos estados o diferentes voltajes dependiendo la amplitud de la señal análoga, la cual esta es una característica principal de las señales análogas. Ok, la característica principal de una señal análoga eh, está en su amplitud.
tener distintos estados, dependiendo la presión del pedal en este momento, va a adquirir distintos estados o de voltaje o de amplitud de esta señal. La amplitud es el voltaje que envía el sensor de pedal de acelerador. En este caso es un sensor de pedal de acelerador. Si fuera un sensor de temperatura, ya sea tipo, si es de tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo, a medida que aumenta la temperatura, pues la amplitud de la señal iría disminuyendo, ¿ok? Ya que a mayor temperatura, la resistencia disminuye y el voltaje consigo irá también disminuyendo, irá eh, cayendo, ya que este voltaje se consume a tierra, ¿ok? Entonces, bueno, entonces ahora vamos a mirar acá, dice ruido en la señal AM. Uno de los mayores problemas en estas señales AM es el ruido, ¿ok? Ya sea la interferencia EMI, interferencia electromagnética, o RFI, interferencia de radiofrecuencia. Como la computadora, lo que le interesa de esta señal es su amplitud. Entonces, cuando hay interferencia, como vemos, se puede observar aquí, es una, se genera una amplitud bastante considerable, la cual va a generar problemas en la computadora, ya que va a tener una señal errónea. ¿Ok? Como se puede observar, una señal con interferencia, la cual esto causa problemas en este tipo de señales AM, ya que la información de la señal se encuentra en la amplitud. Como puede ver, la señal varía considerablemente con el ruido, la cual afectaría cualquier sistema que esté recibiendo esta señal. ¿Ok? Entonces, vamos al simulador. Bueno, como vemos, aquí tenemos, estamos ya en el simulador. Tenemos conectado el osciloscopio aquí a la señal análoga del sensor de pedal de acelerador, ya que esta otra acá es una señal digital, pero en este momento no vamos a hablar de eso. En este momento nos interesa esta señal, que es una señal análoga de amplitud modulada. A medida que yo acelero o presiono el pedal de acelerador, vemos que el voltaje aumenta. Acá aquí con el multímetro, la señal cae a punto 50, no cae totalmente a cero, sino que aquí en ralentí, si encendemos el motor, la señal queda en punto 50. Acelero o piso el pedal de acelerador y este voltaje aumentará. Vemos, llega a 4.48. ¿Ok? Es su punto máximo de aceleración. Entonces, como vemos ahora aquí en el osciloscopio, vemos, tengo verificando la amplitud, ya que esta señal no le podemos medir ni frecuencia, ni ciclo de trabajo positivo, ni periodo, ni ciclo de trabajo negativo, ya que es una señal de amplitud modulada constante, ¿ok? En el tiempo, no es una señal ni pulsante de PWM, ni nada por ese caso. Entonces, veamos aquí. Entonces tenemos aquí el voltaje, en este caso, punto 59, ¿ok? Punto 50, hasta ese punto es el punto mínimo que cae la señal. Presiono el pedal de acelerador y vemos aquí la línea en el osciloscopio, aquí es el punto cero, y vemos que la amplitud va aumentando a medida que presiono el pedal de acelerador. ¿Ok? Vemos ahí llegó a su punto máximo y tenemos entonces en este caso 4.50. ¿Ok? 4.50 es el punto máximo para esta señal de amplitud modulada.
Bueno, entonces, como vemos en este caso, esta es una señal correcta, la cual no tiene ningún tipo de ruido, como vimos en la imagen que estábamos mirando anteriormente, donde es una señal que tiene interferencia electromagnética, la cual este ruido afecta las señales AM de amplitud modulada, la cual la información de esta señal está es en la amplitud, la cual al tener ruido, pues va a haber problemas al momento de llevar la información a la unidad de control. ¿Ok? Por esta razón, muchas veces estos cables son eh, trenzados o puestos un tipo de blindaje para evitar ese ruido en la señal, ¿ok? Ya que es bastante sensible al ruido de este tipo de señales de amplitud modulada. Bueno, esto fue todo entonces por hoy, un tema cortico de señales de amplitud modulada, señales analógicas, la cual una de las características principales de estas señales analógicas es la variación en su amplitud, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver señales AM son señales amplitud modulada, la cual su voltaje o su amplitud cambia. Cambia esto dependiendo ya sea temperatura, presión de aceite. En este caso, cada que presionamos el pedal de acelerador o quitamos la presión sobre el pedal de acelerador, cambia su amplitud, ¿ok? En un sensor de oxígeno, cada que está ciclando el sensor de oxígeno, va cambiando su amplitud en el momento en que cicla, mezcla rica, mezcla pobre. Entonces ahí también es necesario medir tanto su amplitud y también se requiere medir su frecuencia para verificar las veces que hace el ciclo eh, en mezcla rica, mezcla pobre, en un tiempo requerido. ¿Ok? Esto fue todo, un tema cortico. Muchas gracias y quedamos pendientes para un próximo video.